Hola, soy Paco Insunza y vamos con esta siguiente emisión, este siguiente episodio de Gente Común, y hoy estamos enlazados hasta la ciudad de Buenos Aires. Esto es un contacto transcontinental llegando hasta el sur. Estamos en dos hemisferios distintos. Acá tenemos algo de frío, allá algo de calor porque se llegó el verano. Está el señor Santiago Caruso. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien por acá. Bien, Aguantando el contactando. calor. Sí, hombre, que se puso sabroso, ¿no? Llega rápido, se pone difícil ahí en el puerto, ¿cómo es? Sí, la humedad es lo que cambia todo, ¿viste? Como que te agrega peso. Claro, entonces es donde estábamos ahorita hablando. Estamos haciendo un previo porque, bueno, Santiago y acá su servidor nos acabamos de conocer, por lo menos en este sentido, por un amigo en común. Estamos compartiendo ahí algunos temas de conocer a Diego. Un saludo a él que nos puso en contacto. Y más que nada, pues estamos contactándolo a él por su profesión como ilustrador. A mí me llama la atención con toda la gente en este mundo que es tan globalizado y que tenemos tantas posibilidades de hacer muchas cosas, pero yo que te he ido siguiendo y más o menos tengo un referente de tu historia como artista, le vamos a llamar así, digo porque quizá a veces uno empieza como oficio. Vos empezaste con las historietas, ¿cierto? Hace muchísimo tiempo empecé haciendo historieta, empecé haciendo fanzines a fines de los 90, cuando yo tendría 15, 16, por ahí. Ujú. Y después me metí a hacer ilustración infantil, y de ahí en el 2000 y pico, 2001, 2002, y de ahí derivé a ilustración para adultos, a ilustración editorial durante varios años, y al mismo tiempo empecé a ilustrar para libros. Sí. Así que, digamos, siempre relacionado con la gráfica, en algún punto con la historieta, con la narración secuencial, y ahora, o desde hace ya por lo menos 15 años, derivando hacia un tipo de imagen más poética en su forma discursiva. Hay una parte interesante en el tema de entender, o para quienes no están muy familiarizados con la disciplina de la ilustración, yo lo pensaría desde el lado histórico, por lo poco que conozco o que me he estado documentando en su momento en lo que es la ilustración. La ilustración en un plano histórico ha tenido muchísimo valor, es decir, lo que yo entiendo, y me corregirá si estoy equivocado, la ilustración tiene una función como de ampliar el entendimiento de un concepto. Voy a poner como un caso histórico la ilustración científica, que fue una de las que más propagaron el valor de la ilustración, porque antes, como poner ejemplo, cuando se abrió un cuerpo y se sacaba un órgano, tal, no había manera de documentarlo salvo hacer una ilustración de ese órgano y que iba acompañado el texto, o sea, la descripción de lo que era el corazón, por citar alguno, y la ilustración de corazón. Entonces cerraba la comprensión de las cosas. ¿Crees que la ilustración tiene una función similar o cuál sería su condición en esta actualidad donde ya ese sentido se lleva con una fotografía o algo más simple? Sí, a ver, sea por el grabado, sea por la fotografía, eh, sea por el dibujo, la ilustración ya trascendió hace tiempo largo, ya en el siglo XIX, esa mera función de darle un carácter visual a una información descriptiva que podía estar tanto en el texto. Hablo de las enciclopedias, ¿no? Que es un poco la manera de conservar el conocimiento y propagarlo en la época del iluminismo, que es un poco donde surge la ilustración propiamente dicha, está muy relacionada o directamente relacionada con esa forma de conocimiento. Entonces, la ilustración en imagen tenía ese carácter sucedáneo del texto, como para completar el conocimiento de la forma y de la cosa en sí. Ahora, está claro que ya en el siglo XIX, con ver las ilustraciones eh, de Otro Mundo, ¿cómo se llamaba este ilustrador? Bueno, ilustradores protosurrealistas del siglo XIX, franceses, ahora no me, es el ilustrador que quizás lo viste en la tapa de Innuendo o en el videoclip de Innuendo de Queen. Claro, Este, sí, sí. No recuerdo el y nombre, sí lo identifico, ¿no? bueno, ahora no me viene el nombre. Granville es el ilustrador. Sí, señor. Y digo porque el surrealismo no es una cosa que claramente haya aparecido eh, por generación espontánea en el siglo XX, sino que es un lenguaje que viene cultivándose o generando disrupciones a lo largo de toda la historia del arte, ya desde el barroco. Ujú. Y desde la Edad Media, en algún punto con ese imaginario fuera fuera de canon, pero desde los márgenes acechando a la obra canónica, ¿no? Entonces, ya hubo ilustradores que se corrieron de ese rol más servil y más dominado
por la narración en un texto, en un relato, o bien por la descripción y los procedimientos quirúrgicos que nombrabas recién. Entonces, a mí me parece que, y no soy el único al que le parece esto, desde hace ya varias décadas que la ilustración viene proponiendo en su campo de acción, que está más relacionado con los libros, con el medio impreso, digamos, un tipo de imaginario y discursividad que propone nuevas y ricas formas dentro incluso del lenguaje de lo conceptual. Entonces, me parece que es donde se ha mantenido esta penetración del arte conceptual, pero aún todavía ligado a una forma concreta en la imagen, ¿no? Que no se desligó completamente de la imagen. Entonces hay ahí como una amalgama, una hibridación, una potenciación del lenguaje en el momento en el que las artes plásticas se corrieron de todo tipo de comunicación, discursividad, poética, ¿no? Parece que hay como que no importa la forma en sí, sino que se puede hacer algún tipo de registro en video o por escrito de algún hecho artístico que se da en un tiempo, y no importa la forma de ese registro, ¿no? Que sería como la obra que uno puede apreciar. Sino que o se vive en ese instante del happening, o el objeto puede ser reemplazado por cualquier otro, como el caso de la banana con cinta pegada en una pared, ¿no? Que es como, el tema es la idea, ¿no? Bueno, pero a mí me interesa, además de la idea, cuál es la forma que esa idea sostiene, digamos, cuál es el cuerpo que sostiene esa idea, y cómo la obra artística, desde cualquier soporte que tenga, incluso el medio impreso, pueda animar esa idea o llevar adelante justamente una narración que proponga una experiencia de lo real también distinta, ¿no? Como una cosa integral, no divorciada de la forma, que es justamente lo que ha hecho grandes a multiplicidad de películas o multiplicidad de obras artísticas, digo. Es ahí el equilibrio entre, entonces entiendo, me da la sensación, entre el medio y el mensaje, ¿no? O sea, el poder que tiene el mensaje, que es la construcción de ese discurso, y el medio, que es la herramienta con la cual describes ese discurso, porque hay ocasiones que tiende a ser, como todas las cosas de la cuestión expresiva, a veces se da muchísimo peso a la forma, o sea, al medio, y poco al mensaje, y viceversa, ¿no? Eso creo que también deja como claro que inclusive puede uno ser mal dibujante, pero ser muy bueno en el discurso y el armado de lo que ilustra, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la cuestión de bien o mal, digo, por el caso del bien o mal dibujante, según qué canon, ¿viste? Porque está el canon académico, hay canos súper Claro. disruptivos, y para decir cosas disruptivas, yo preferiría ese tipo de lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, sí, el medio no es estrictamente el mensaje, pero digamos que me interesa una obra, me interesan las obras que tienen una potencia particular y que dicen desde todos los campos posibles, porque no es que el mensaje es algo que se escribe aparte, que es lo que un poco plantea el arte conceptual, ¿no? Como que el mensaje se puede argumentar desde un texto al pie de la obra, y la obra en sí, bueno, es como Es una una cosa. raya nomás, ¿no? Sí, que claramente uno puede adosarle a esa obra tan abstracta y tan eh, falta de relación con la realidad, que un poco la forma es lo que te da eso. ¿En qué se relaciona la obra artística con la realidad si su forma no tiene nada que ver con lo que existe? Tampoco digo que la única forma sea la figuración, no estoy diciendo eso, pero hay obras que son tan vagas desde su forma que cualquier idea por escrito se puede adosar a ella, porque en realidad casi que no está diciendo nada. Entonces el mensaje se puede construir con total libertad. Creo que eso también es lo que ha posibilitado que un montón de gente que se quiere convertir en curadores, que ahora son como mucho más importantes que los artistas, pueda entrar en un campo súper abierto, ¿no? Como súper aparentemente virgen, para poder decir lo que quieran, ¿no? Eso para mí explica un poco la situación contemporánea del arte, sobre todo. El campo del arte plástico. Claro, y me ganaste un tema que te quería también abordar, que es cuál es tu opinión del posmodernismo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con esta visión del justo lo que acabamos de mencionar, de que llegan y ponen cualquier cosa o se presenta cualquier material, ya no solamente la ilustración, sino la expresión en general, pones ese objeto y como que se quiere defender, o quien lo hace, lo quiere defender todo a partir del discurso que te cuenta cuando te acercas a esa obra que no entiendes o que no tiene esa potencia que se busca, ¿no? Yo creo que estamos en un momento bisagra y clave de muchísimos cambios que están sucediendo al mismo tiempo.
Ujú. Y quizás antes de la pandemia y de que nos hayamos volcado tantísimo a lo virtual y esta posibilidad de este medio para poder conversar con vos, también es una marca de los tiempos que corren, que tiene sus potencias, sus posibilidades nuevas, pero también sus alienaciones en la soledad y en la distancia, ¿no? Y con esto no estoy haciendo un discurso en contra de las medidas preventivas respecto del COVID, sino que quiero decir que la posmodernidad se sentía como una estructura vacía de cosa concreta, vacía de cuerpo, pero hoy la realidad de este tiempo, de este preciso eje vertiginoso del tiempo en el que estamos, ¿no? Pareciera que hay una nueva valoración de lo virtual que hace que se sostengan por la propia inexistencia de peso específico. Es decir, Sí. pareciera que hoy podemos seguir viviendo y seguir generando capital a partir de nuevas formas de la especulación, ya sin prácticamente ninguna necesidad de cuerpo en sí, ¿no? Prescindiendo del trabajo con el otro, de la concreción. Ahora todo el fenómeno de los NFT y el tipo de especulación que permiten con respecto a construir valor en un sistema especulativo económico, donde ya no importa en sí lo que originó el interés por el arte, que es manipular la materia y generar un poema o generar una narrativa a partir de trabajar con la materia, todo eso puede ser puesto de lado y casi generar una versión espectral de lo artístico. Puede ser un JPG de una imagen que yo hice en la realidad o que no, que se pintó digitalmente, y casi que exclusivamente nace para la especulación económica, genera un valor de intercambio en un mercado nuevo, y, y los billetes que contantes y sonantes podés obtener de ese negocio parecieran validar que realmente es posible un sistema de especulación y de existencia humana a partir de cosas que no existen más allá del intercambio de bits, ¿no? Entonces, hay un fenómeno de cambio muy, muy grande que parecía que no podía ser en este momento donde el mundo está resquebrajándose en sus lógicas y parece que podemos fugar hacia una virtualidad que sostenga esa especulación al infinito hasta sobre cosas que aparentemente no existen o que no son tangibles, ¿no? Entonces, me parece una fuga de las lógicas que vienen destruyéndonos de alguna manera en cuanto a nuestros cuerpos y que permiten o que prometen una existencia más allá de la catástrofe, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que... Por eso yo creo que la posmodernidad terminó de alguna forma, pero se está reinventando de una manera fantasmal y súper penetrante, ¿no? Entonces, no sé qué contestarte a lo que me dijiste, pero un poco estoy pensando en todo eso. No, sí va por ese lado, inclusive ya para el individuo en específico. Usaste una palabra que me gustó, que es fantasmal. Entonces, hay ocasiones que esa posmodernidad, muchos la tienen integrada en su forma de ver el mundo sin saber que están siendo posmodernos, es decir, sin saber que están tocados por esa parte y voy a caricaturizar el personaje, pero sería como el que llega y bueno, es que esta raya quiere decir que no sé cuánto. Entonces, está como que piensa que es la manera de llegar a una expresión, ¿no? Sí, a ver, eso es lo que viene pasando en los últimos 20, 25 años, con gente que sale de las academias que los Sí. forman en ese sentido y prontamente se insertan en la lógica del sistema del mercado del arte como está dado hoy y prueban que les funciona económicamente porque concretamente venden obra y son ponderados en galerías y museos y viven de eso. Eh, pero trae algo bueno, quizás esta cuestión del NFT, no lo tengo tan claro, la verdad que es un tema que me interesa, Sí. porque permitiría que los propios artistas puedan vender su obra y tener un control de qué es lo que pasa con ellas, más directamente con la gente y poder construir una especie de comunidad en ese sentido, de intereses mutuos, quiero decir, pero al mismo tiempo veo que todo fuga hacia una virtualidad en extremo, que espero que con la vuelta a cierta normalidad y cercanía podamos volver a apreciar obras que en la presencialidad existen realmente, porque lo que pinto, sí,
lo podés ver en Instagram o lo podés ver en un libro, Sí. pero está pintado o está dibujado o está escrito, bueno, está escrito para que se lea y está pintado para que se vea en ese original, ¿no? Porque ahí es donde están operadas una serie de capas de pintura y cromáticas y barnices y cosas que en la realidad y con la luz funcionan de una manera que en el medio impreso o en el medio digitalizado no pueden ver, porque no lo capta ni el escáner, ni lo que vemos siempre es una traducción de eso. Y podemos acostumbrarnos a verlo siempre así, y así venimos hace 2 años, pero las cosas tienen una complejidad mayor. Y, por ejemplo, una de las cosas posibles es el tamaño que tiene la obra. Hay obra que se hace en un pequeño formato que propone una relación de cercanía con quien mira, que quizás en un libro que también tiene un formato pequeño vos tenés esa relación, pero quizás es más chico el libro que el cuadro y no puedes meterte tan adentro aunque te acerques, porque está reducido, porque hay cosas que se pierden en el registro impreso, etc. Y pasa lo mismo con los dispositivos móviles y con el tamaño de las pantallas en los que nos acostumbramos a ver un Rembrandt o no sé qué pintura, y que la pintura no es eso. O sea, cuando vas a ver el cuadro, hay una experiencia sensorial que te permite una distancia, una media distancia y una cercanía que van abriendo campos en el cuadro y una contemplación en el tiempo también, que la inmediatez de estar viendo obra en un teléfono no te permite porque enseguida está siendo interrumpido por algún mensaje de alguna otra cosa que hay que seguir viendo. Entonces, el tiempo de contemplación de una obra artística que requiere un cierto silencio, porque la pintura es un lenguaje mudo, ¿no? Es como una poesía muda, pero que para que funcione, opere, exista, se mueva de alguna forma, uno tiene que estar ahí un tiempo, ¿viste? Y eso es un poco lo que estas formas de consumo de imágenes terminan depredando completamente. Entonces, estamos ahí en una hiperconectividad e hiperpropagación de imágenes, a la que a su vez los artistas estamos un poco empujados a producir de un modo medio febril, porque hay que estar poniendo cosas en esos espacios de las redes, si no desapareces bajo la marea de la catarata de cosas que parece que hay que nadar en contra, ¿no? Para mantenerte en superficie. Es medio un imposible eso, que alguien humanamente lo resista con un grado de calidad que, que, que justifique, digamos, el existir haciendo arte, ¿no? Porque también podés sobrenadar la corriente, pero bueno, creo que va en desmedro de la calidad del discurso y de la capacidad de objetivar alguna mirada crítica. Y que termina, al final el que se sube a ese barco, pues termina como haciendo pan, ¿no? Porque es uno tras otro, tras otro, tras otro, para hacer una producción en cadena de su propia obra y no ser cubierto, como bien dices, por esa parte competitiva que para bien o para mal, sin hacer un juicio moral, ¿no? Pero tiene sus dos filos esta hiperconectividad, es uno como lo va navegando. Y volviendo al tema, hablando de eso, ¿no? De tu obra, justo volví a releer tu libro, ¿no? El que teníamos por acá, el de El horror de Dunwich. Es que estaba viendo la editorial que es Zorro Rojo, eres muy ligado, ¿no? Este editorial, y que ya tienes años trabajando con eso. Me interesa que nos compartas lo que es la experiencia a vos como ilustrador, porque el ilustrador de alguna forma hace una traducción, como decíamos desde el inicio de esta charla, ¿no? Hace una traducción del texto o hace una traducción de una interpretación lograda en otro plano y la lleva y la baja y la transforma en esa ilustración que tiene una forma en específico. Pero aquí volviendo al caso de Lovecraft, ¿cómo es para el ilustrador enfrentarse a darle forma visual a algo que pueda estar en un llano muy abstracto, ¿no? Como sobre todo en ocasiones Lovecraft que te dice algo que me aplastó el corazón y bueno, ¿cómo eso lo puedes depositar en esa fealdad que tiene el monstruo que te describe, ¿no? Hay veces que Lovecraft se guarda cierta descripción precisa del monstruo, pero en general lo que hace, si uno lo lee más incisivamente, es decir que no se puede describir y 3 párrafos más adelante te dice un montón de cosas. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden tomar, ahora hay que ver para qué lado. Hay una forma muy establecida dentro de la ilustración contemporánea fantástica, de horror o medio sci-fi, que a Lovecraft lo recontraevidencia en cuál es la sustancia concreta de sus criaturas. Y para mí,
demasiado, ¿no? Como un lenguaje muy ligado a lo cinematográfico y a la pornografía del detalle del CGI, ¿no? Entonces eso te traslada también a un tipo de ilustración que te muestra hasta los poros de no sé qué criatura. Mm. Yo para ese libro que hice hace mucho tiempo, en realidad ese fue el primer libro que hice con Libros de Zorro Rojo, Sí. salió en 2008, hace un tiempo largo. Yo hice ahí un pequeño chiste porque, chiste no sé, pero ese monstruo lo basé un poco en una criatura que existe, que morfológicamente tenía algunos puntos comparativos con el monstruo de Dunwich, que es un ácaro, que es una criatura invisible que también se alimenta de lo humano, Claro. invisible por el tamaño que tiene, pero también es como un parásito que come el cuerpo de lo humano, y esa bestia que amenazaba a los pobladores de Dunwich y que nadie podía ver, me parecía que tenía su gracia si se parecía un poco a ese bicho. En ese libro, después fui cambiando un poco, pero trato de pensar cuál es el discurso general del relato y ver cuáles son los puntos álgidos que me interesa construir en imagen, y empiezo por esos puntos, ¿no? Como puede ser en el medio, puede ser una imagen que abra el libro para meterte, y desde ahí empezar a construir alguna especie de encadenamiento lógico. Después me he ido separando cada vez más de la cuestión meramente narrativa. Yo creo que Dunwich, ya el primer caso de los libros que ilustré, ya traté de hacer eso. Me parecía una crónica, o sea, no me parecía, es una crónica del horror, cómo se va gestando en ese pueblo hasta que explota. Y quería romper un poco esa cuestión tan ordenada y tan descriptiva. Entonces, un poco ilustro algunos momentos clave de la historia, pero también los voy intercalando con escenas más oníricas, que son las pesadillas de algunos de los personajes, o bien de fondo aparecen como escenas más visionarias, que están más relacionadas, digo visionarias porque están más relacionadas con las visiones del Apocalipsis de Juan, que me parece que es el texto que está en paralelo dialogando con Dunwich, un poco por esa mujer, Lavinia, Waitley, que queda misteriosamente embarazada de una criatura que crece demasiado rápido, tiene el don de la palabra. Hay un libro ponderado, mágico, que podría ser una escritura sagrada también, y esta criatura de la viña es una especie de profeta o anticristo que viene a predicar en la venida de la bestia, ¿no? Entonces, un poco esa fue la lectura del texto. Entonces hay seguir el texto de Lovecraft y un generar paralelismos o ecos con esos textos, con ese texto religioso. Y que eso es tu labor como ilustrador, ¿no? Buscar como ramificar un poco la apertura conceptual, ¿siento? Sí, aparte también es evidenciar una lectura propia y construirla o sugerirla desde las imágenes para quien está leyendo el texto, para amplificar la experiencia estética, que no solo sea la ilustración lo que va graficando con mayor o menor virtud, eso que contó Lovecraft o quien fuera el autor, sino incluso construir casi una versión propia, ¿no? Porque elegís qué destacar y qué no en la imagen, qué momentos darle importancia y a cuáles obviar o sintetizar, y también en algún caso generar un poema visual propio. No digo que sea el caso de Dunwich, porque casi que el contexto literario no lo propiciaban, pero sí eso se da, creo que en otros libros como La Condesa Sangrienta, que también tienen algo de escenificar casi teatralmente algo de lo contado en el texto, que tiene como muchos números de movimiento, ¿no? En estas descripciones de los procedimientos de tortura que están al principio del libro, y que tiene algo como medio mecánico, medio de teatro del horror o de pequeños dioramas, ¿no? Donde se mueve alguna maquinaria o una jovencita entra a tal lugar y le pasa tal cosa, pero usar esa estructura discursiva de lo teatral o del autómata para representar algún movimiento de lo interno, hablo de lo intelectual o desde lo, bueno, espiritual no me gusta tanto decirlo, pero digamos desde lo sensible y también desde lo corporal, desde lo carnal, ¿no? Hay como un juego todo el tiempo entre esos dos mundos. Y hablando de vos como artista, yo creo que
porque he visto tus trabajos históricamente y como que a partir de aquí, y creo yo, más o menos por ahí, comenzaste a tener una línea de trabajos, ¿no? Como tu contenido tenía un cierto perfil ligado a personajes oscuros, a novelas o relatos que tenían esa cuestión. ¿No te ha pasado, y te lo pregunto en un plano personal, que de repente la gente te conoce y pensaba que eras un giger con frascos de no natos ahí en tu cuarto y que le dabas de comer a cuervos pedazos de animales? ¿No te ha sucedido algo así? Sí, sí, me sucede, después lamento decepcionar a esa gente que venía esperando ver eso, ¿viste? Eh, Bajas tu vaso de chocolatada y te presentas. sí, encima hoy con este look veraniego que tengo es como que no le tengo miedo a nadie, ¿no? Eh, no, para mí es medio complejo porque es uno de los grandes temas que tengo en mi vida profesional y personal también, ¿no? Hasta dónde esa discursividad con ese tono oscuro, doliente, por el cual meterte a pensar y a atravesar temas que son incómodos o molestos o dolorosos, cómo quien está del otro lado y se vincula afectivamente con esas imágenes, después pretende que la persona que hace eso, y que hay algo de verdad, digamos, o sea, no es inexplicable que yo me meta a ilustrar ese tipo de temáticas, pero es porque me interesa ese tono discursivo y sobre todo, o sea, quiero decir, no sé si es el tono en sí, sí me interesa la oscuridad como espacio íntimo para descubrir cosas, porque sobre todo en ese espacio de la noche, en ese espacio de lo encerrado, en ese espacio de lo imposible de ser visto, que es la tinta, la oscuridad, la sombra, la noche, es el espacio donde lo más, se juega lo negado por lo que vivimos en la cotidianidad, lo que no queremos ver, lo incómodo justamente, y también todo el espacio del inconsciente, que es, me parece a mí, eh, el espacio donde trabajar artísticamente para poder hacernos cargo de ciertas cosas que están sucediendo en lo profundo y que en general la dejamos para después y por ahí el sueño viene todo el tiempo, todos los días, a revelarte cosas que no era tan conveniente para la lógica funcional del día a día que vos vieras, ¿no? Eh, entonces, hay una voluntad de entrar en ese espacio que es súper rico porque permite que el campo de lo poético afecte la realidad, ¿no? Que el sueño es el espacio donde la poesía del cuerpo afecta al cuerpo consciente, si recordás de alguna manera algo de lo vivido en ese tiempo, ¿no? Que además tiene un carácter fatal. Estar vivo tiene un carácter fatal, digamos, porque sí, lo podés prevenir y resolvés todos los problemas que tengas y al mismo tiempo ninguno. Eh, ¿No? Porque el chiste es, bueno, cómo vivir, no, sino cómo irse de la vida, ¿no? Y todas las noches o todos los días, depende del turno laboral que uno tenga, el sueño es ese otro espacio donde la experiencia del cuerpo puede ser otra. Y ahí me parece, donde la poética del cuerpo, en sus imágenes proyectadas o en sus sensaciones construidas en la experiencia de cualquiera, están ahí afectando la realidad también, ¿no? Entonces, para mí ese campo es muy rico. La literatura fantástica o la poesía permanentemente abrevan en ese lago o en ese río, y es desde donde yo me nutro siempre como lector o como alguien que mira cine o teatro, lo que fuera, y es también mi manera de poder afectar a la realidad construyendo una imagen que no existía antes, por el deseo de que exista o para señalar algo que está existiendo y que no lo vimos así. Entonces la imagen le da un carácter de verosimilitud o de realidad a algo que en realidad es una sensación que tengo y que quiero que vos también la tengas para tener una experiencia más o menos parecida, en la que no sé si vamos a salir enteros, pero es un poco en la que estoy tratando de entrar para desestructurar lo que viene dado como cosa obligatoria, pareciera, ¿no?
Y que en un campo psicológico, casi te lo pudiese decir con esto de seguir en el plano de las obras de la ilustración, de tu trabajo de ilustración, que son este campo de la oscuridad, del miedo, de los monstruos, de ese tema. Por un lado, a mí me parece que es positivo quienes se sumergen en ese charco oscuro, porque comienzas como a quitar velos de esos monstruos o de esos miedos psicológicos que uno tiene y que también por lo que te he seguido, que eres muy apasionado de la cuestión histórica, de entender el origen de los símbolos y todo este tema, creo que hasta debería de ser parte de todo el mundo, ¿no? Acercarse a esas cosas que de repente puede que te den miedo y te das cuenta que son unos tótems de madera que no hacen nada, ¿no? Sí, pasa eso y también su contraposición o si querés su contrapeso, porque no es el único campo que he ido explorando. Digamos, yo también he trabajado en un lenguaje humorístico, en un lenguaje del absurdo. Hay una versión ilustrada de la Metamorfosis de Kafka que tiene un toque bastante grotesco y humorístico que hice en algún momento. Y también estoy los últimos años explorando como la otra punta de esta forma de trabajo que vine teniendo en 20 años de laburo, que este año, no sé si fue el año pasado, creo que, o que empecé a laburar profesionalmente en el 2002, hace 20 años, así que ya hace un tiempo largo trabajando en esto. Quiero decir, siempre experimenté improvisar con alguna intención de búsqueda, improvisar con una mancha, con un garabato, no sé qué, ahí ver qué imagen me sugiere esa abstracción y ver qué voy a encontrar ahí, desde un campo imaginario. Ahora estoy trabajando desde la otra punta, que es más como el arte clásico, que es a partir de alguna referencia real, trabajar con cuerpo humano de referencia, hacer una pintura que analiza, que goza en la forma y en el claroscuro, y no tanto desde una idea que va a diseñar una forma, sino desde la observación de la forma y desde tratar de captar esa, con una inmediatez más o menos precisa, ese fenómeno lumínico y cuáles son las potencias y los poemas posibles con el cuerpo en sí, desde un planteo absolutamente luminoso. Entonces, un poco estoy tratando de explorar la otra punta de ese espectro, porque me preocupa la pregunta que vos me hacías hace un rato, y, pero no por intentar responder esa pregunta, sino porque desde hace muchísimo tiempo que me conmueven también obras que son súper luminosas. Uno de los pintores que siempre me gustó es Sorolla o Mariano Fortuny. Son pintores que han hecho acuarela, que han trabajado lo diurno, la cromática potente, con una soltura, con una frescura. A mí me interesa mucho eso también. Y también el plan es encarar libros que vayan por ahí. Algunos ya he encarado en esa tesitura. Quizás La hija de Rappaccini tiene algo de eso, aunque el libro está resuelto con imágenes en bolígrafo y no cromáticas, salvo una. El fenómeno de la experiencia humana es algo súper amplio, nadie lo va a abarcar completamente, pero me interesa diversificar y poder dialogar también con otros artistas que me interesan de todas las épocas, ¿no? Y ahí es donde está la labor del artista desde un punto individual, pues lograr lo que se pueda, como bien decías, en lo que nos toca de tiempo de estar acá, ¿no? Seguir explorando muchas formas de la expresión. Pues Santiago, ya a punto de despedirnos y para ir redondeando y agradecer de nuevo tu tiempo que nos cedes para estar charlando por acá. Ojalá y tengamos un nuevo encuentro para seguir hablando de las cuestiones plásticas y de nuevo, Diego, si estás viendo el video, gracias que nos pusiste en contacto. Quienes ya te siguen, pues hoy ya saben dónde estás, pero quienes están viendo recién este video, ¿dónde te pueden seguir? Santiago Caruso. santiagocaruso.com.ar es la página, ahí el material, o sea, lo mejor y a veces no tanto lo mejor, pero digamos, casi todo lo hecho Lo está que tienes subido en ganas que esa. ver. Porque claro, ahí pueden ver ordenado el material creado y después si no en redes sociales, santiagocaruso.art en Instagram, Santiago Caruso en Twitter y así, nada, no es un misterio encontrarme por ahí, así que los espero por esos barrios virtuales. Casi para irnos, he sabido que has estado en México y te voy a despedir con una pregunta de programa de revista o de chimento, ¿no? ¿Has venido a México? ¿Comiste algo por acá? Sí, claro. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia? Tengo muy mala memoria con los nombres. No, a mí me encanta. Yo no soy tanto del picante,
Ajá. Pero sí me hice bastante fan del mezcal. Por desgracia, acá no se consigue O sea, en nada absoluto bueno. no puedes encontrar nada de eso. No, sí, podés encontrar cosas que dicen mezcal en la etiqueta, pero que claramente no lo son, o que no conviene tomarlos si aprecias tu vida. Es porque lo hice y creo que perdí la última década de mi vida, la dejé en esa botella. Eh, Así que no, la comida ya es espectacular, pero sobre todo la gente. Ujú. Y creo que la comida es súper importante. Hace tiempo lo vi y siempre lo comento. Me parece que lo que sostiene en mucha medida, en gran medida, el tejido social en México es el poder compartir, que no sé cómo se habrá afectado con la pandemia, es el poder compartir en lo público, en la vía pública, la comida con los otros, ¿viste? Es como la gente del barrio se conoce, se construyen alianzas breves o larguísimas, pero es donde se sostiene el tejido social y bueno, la comida y la bebida tienen esa función y esa potencia, ¿no? Que, en un mundo, como decíamos recién, súper individualista y alienado y alejándose de todo, me parece que si México se sigue sosteniendo como sociedad, en gran medida tiene que ver con compartir ese placer y esa generosidad, ¿no? Al momento de alimentarse. Muy bien, pues cuando vengas a México yo me encargo de conseguirte el mezcal o tequila o alguna bebida que quieras de acá y unos 18 versiones de tacos de todos los tipos, de todas las carnes y de todas las tortillas. Santiago, de verdad, muchas gracias. No, gracias a vos, viejo. Un Soy abrazo Paco grande. Schuster y él es Santiago Caruso. Chéquenlo. Adiós. Chao.